Hola Jonathan, ¿cómo estás? Generé este espacio para poder conversar un poco sobre algunos temas. Entonces, ¿quisieras por favor comentarme un poco acerca de ti? Hola, Carol. Claro, mi nombre es Jonathan Hurtado, tengo 30 años, vivo en Quito. Actualmente estudio y trabajo dentro del ámbito de la tecnología. Em, Tengo algunos pasatiempos con los cuales utilizo para ocupar mi tiempo libre. Dedico tiempo a mi familia también y no sé qué más quieres que te cuente. Cuéntame sobre tu familia. Bueno, somos 4 personas: mi esposa Vicky, mi hija Samantha, mi hijo Dante y yo. Ay, qué chévere. Y cuéntame un poco, también mencionaste sobre tus pasatiempos o tus hobbies. ¿Qué te gusta hacer en ese tiempo libre? Mi tiempo libre lo utilizo para escuchar música. eh, Soy productor aficionado amateur de cómics, entonces también dedico un poco de tiempo a eso. Videojuegos, lectura, eh, básicamente cualquier cosa que me saque de la rutina. Genial, chévere. Y en cuanto a tu trabajo, ¿cuánto tiempo llevas en el área de tecnología? Llevo trabajando en tecnología cerca de 10 años. En el trabajo que estoy ahora llevo 2. Ok, genial. Cuéntame un poco sobre tus objetivos a corto plazo, por un lado, y también a largo plazo, o sea, de aquí a en unos 5 o 10 años, ¿dónde te ves? A corto plazo terminar mis estudios pregrado. Espero ya terminarlos a más tardar a inicios del próximo año, tal vez en el primer trimestre del 2021. Am, ¿Qué más te puedo contar? Más largo plazo, estamos pensando con mi esposa tal vez en adquirir algo nuestro, una vivienda, un departamento. Am, que queremos seguir estudiando, también preparándonos, cuidar de la salud y del estudio de nuestros hijos también. Ese ya es un plan a largo plazo, dado esa edad. Entonces, así ya es hacia donde estamos apuntando. Genial, me parece muy importante cómo puedes enfocar también en tu familia estos planes y poder que ustedes se desarrollen también en el ámbito laboral y también en la educación de tus hijos. Am, por otro lado, quería preguntarte, si es que usted tienes o consideras tener más bien alguna necesidad importante o urgente que suplir, ya sea a nivel personal, familiar o profesional, en este momento, en el ahora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa necesidad? Mm, Buena pregunta. Tal vez una necesidad como tal no la sintamos más que el hecho de poder estar en contacto permanente con nuestras familias, cada uno, ¿no? O sea, mi mamá, mi papá, los papás de mi esposa, porque la situación que estamos atravesando es bastante complicado poder estar todo el tiempo en contacto. Entonces, creo que esa sería una necesidad urgente, poder permanecer en contacto, verles, más que nada reunirnos. Genial, gracias. Sí, es importante en verdad para muchos hoy en día el generar este contacto más allá de las personas con las que podemos convivir en nuestro día a día, en nuestro hogar, pero sí ya hace falta en verdad poder vernos con otras personas. Am, Otra pregunta, mencionabas esto de que, bueno, a largo plazo sí has pensado como el poder tener algo propio, una casa, un carro, etcétera, algún otro bien. Pero en el ahora, ¿qué me puedes decir? Si es que tuvieras la posibilidad, o más bien, si quisieras comprarte algo o adquirir algo en este momento, ¿qué sería? ¿Y cuál sería tu forma de pago? Mm, Depende mucho, depende del bien del que estemos conversando. Si tú me dices algo muy caro, probablemente sea algo, eh, o un crédito. Y si es algo no tan caro, no tan costoso, algo que se tenga un mayor poder, una mayor facilidad de ser adquirida, entonces de contado.
Genial. Y algo que tal vez se te ocurra ahora, sea de un caso o el otro, sea algo tal vez barato o algo caro, que tú como persona quisieras o tienes el anhelo de comprarte tal vez ya algún tiempo y quisieras hacerlo ahora. Mm, no sé, tal vez podría ser el mismo auto. Igual, dependiendo del costo del mismo, podría ser algo de contado o algo a crédito. Genial. Eh, Preferiblemente de contado. sí, chévere. Bueno, cambiando de tema un poco, se dice, según algunos diarios del Ecuador, que el sobreendeudamiento en el país es como una enfermedad. ¿Tú qué piensas al respecto? En realidad sí, porque no tenemos nosotros, como decir, una educación previa a que te den, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Entonces ya te llega una tarjeta de crédito y tú lo que haces es, mira, me gusta esto, me voy a comprar. Y luego te encuentras otra cosa y también te la compras. Y dices, voy a diferir a pequeñas cuotas a tantos meses de X. Y luego te das cuenta que poquito, 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 esa cuota va a ser grande a fin de mes. Entonces al corte de la tarjeta probablemente te toque reendeudarte, refinanciar la deuda o cualquier otra cosa que pueda suceder. Entonces sí es como parte de ¿cómo decirlo? Tal vez la cultura del país, querer endeudarse y reendeudarse para poderse dar una primera deuda, porque no tenemos conocimiento de cómo manejar nuestras finanzas apropiadamente. Gracias. Y sí, o sea, sí, y justo mencionaste una de las causas que es la educación en el país, nuestra cultura, que no, muchos no estamos listos, como tú dices, tal vez de utilizar una tarjeta de crédito o incluso tal vez de administrar nuestros ingresos o gastos. ¿Cuáles serían otras causas tal vez que tú puedes considerar en cuanto al sobreendeudamiento? Que no tienen, no, o no tenemos previsión de gastos. Es decir, tú ahora tienes efectivo, ya dejando de lado las tarjetas de crédito, tienes efectivo y dices, me gustó algo, me voy a comprar. Y no piensas que de aquí tal vez no vas a tener un ingreso en 2 semanas, 3 semanas, un mes. Entonces vas a tener luego todo ese tiempo en el cual no vas a tener un ingreso y no vas a tener efectivo. Entonces ya te toca recurrir a un préstamo, una tarjeta de crédito o simplemente reendeudarte otra vez. Ujú, claro, sería en Entonces efecto no poder en prever gastos, los presupuestos. diría yo que es otro. Ujú. Ujú. Muy bien. Y mencionaste también el uso de las tarjetas de crédito. ¿Tú actualmente utilizas alguna tarjeta o no? Em, Tengo una, pero está a nombre de mi esposa. O sea, la manejamos entre los dos. Ay, genial. Y justo con lo que tú comentas, en tu casa, ¿quién se hace cargo de las finanzas? ¿Hay alguien específico o entre los dos lo van manejando? ¿Cómo lo hacen? Sí, en realidad entre los dos apoyamos en ese sentido económico. Em, Hemos ya dividido gastos, por ejemplo, tú te encargas de esto cada mes y yo me encargo de esto cada mes, los gastos periódicos. De gastos ocasionales ya se resuelve más improvisadamente, por así decirlo. No sé si por ejemplo, todo lo que es servicios básicos, compra de víveres para la casa, eso ya está definido, ya lo hemos acordado. Y, no sé, te da un antojo pedir una pizza, entonces ya, yo pago, tú pagas, pagamos a medias, son cosas más pequeñas también, entonces es más fácil decidirlo así. Genial. A ver, ¿qué te iba a decir también? No sé, cuéntame un poco, ¿tú qué consideras, por ejemplo, los defectos? Uno de ellos, me dijiste, el sobreendeudarte, porque de por sí ya, o sea, te endeudas y luego tú, como decías, vas y como que nuevamente con una tarjeta pagas la otra o sigues buscando de alguna forma cómo seguir endeudándote prácticamente, pero de ahí ¿qué otro efecto consideras a partir del sobreendeudamiento? O sea, si alguien ya está en- ahí en ese círculo vicioso, ¿qué efectos puede generar en él o en su medio? En realidad creería que más que en el medio cercano, porque, bueno, al final la familia siempre va a estar contigo.
diría que puede traerte problemas más graves ya a nivel, eh, hasta cierto punto profesional, porque estás endeudado, no has pagado, o te sigues sobreendeudando y va a llegar un punto en el que no vas a poder hacerlo más, vas a caer tal vez en un buro de crédito, van a empezar juicios de coactivas y tantas cosas que hay. Entonces, eso también va a manchar tu imagen. No, no es aconsejable. Genial. Sí, claro, como tú dices también, en tu entorno tal vez profesional, como dices, puede dañar también tu reputación y eso es algo importante que uno debe cuidar, claro, porque al final son las relaciones, ¿no? Y contactos que tú vas generando en tu día a día. Ujú. ¿En qué consideras tú que las personas se endeudan frecuentemente? ¿Perdón? ¿En qué consideras tú que las personas se endeudan frecuentemente? ¿En qué considero? Creería que hay como que una división por edades, tal vez. Los más jóvenes normalmente se van a endeudar en, en ropa, cositas para presumir, en farras. Ya más adultos tal vez empezamos a endeudarnos en cosas para la casa, eh, en vestimenta igual, verse mejor. em, ya ves cosas a más largo plazo, como te digo, un bien, una casa, un carro. Y, y ya al final, en la tercera edad, ya considero yo que casi no hay endeudamiento, a menos que obviamente sea, por ejemplo, para apoyar un emprendimiento de un hijo, de un nieto, cosas así, creería yo, por como yo lo veo, que son las formas en que se dedica a gastar la gente su dinero. Genial. Gracias. Y claro, ¿no? Con lo que tú mencionas, también se puede dividir un poco si es deuda o inversión, ¿no? Porque para algunos bienes los podemos más bien considerar como una inversión porque se van pagando y poco a poco lo difieres, pero sabes que al final va a ser tuyo, ¿no? A diferencia tal vez de, no sé, endeudarte en comida o como dices, en ropa que usas de ese rato y tal vez ya se fue a Ujú. diferencia de otros bienes, ¿no? Genial. Cuéntame. ¿Has, has hecho tú alguna vez algún préstamo bancario? Sí, sí, sí. Genial. Me- ¿Y has escuchado tal vez también de los chulqueros o esta forma de préstamos? Sí, también. Ajá. Sí. ¿Qué piensas un poco sobre esto? O sea, ¿cuándo se llega a este punto? Creo que en realidad este es un modelo en el cual funciona por todas las trabas que te ponen las entidades bancarias para emitirte un préstamo. Por ejemplo, cuando yo hice un préstamo para estudiar mi universidad, básicamente tuve que demostrar al banco que yo podía pagar mi universidad, pero que no quería hacerlo para que ellos me hagan el préstamo. Y aparte de ese préstamo, obviamente yo tenía que cubrir no solamente el monto, sino además los intereses. Al final, creo que es por eso. Es demasiado complicado que la gente acceda a un préstamo, en especial para cosas más básicas como estudio, una vivienda, cosas así, que, por ejemplo, una tarjeta de crédito, que ven que estás trabajando y ya tienes una estabilidad de un año tal vez, y ahí los mismos bancos comienzan a llamarte y te dicen, oye, te doy esta tarjeta de crédito, te doy esto y esto y esto y todos los beneficios, y luego empiezas a ver que en realidad no era tan bonita esa la tarjeta porque ya que te pusieron un seguro que no querías o cosas así. Ujú. Entonces, sí creería que es por eso el tema de los créditos. Y entonces, como no tienes esa facilidad de entrar a un crédito, puedes llegar a los chulqueros que te dicen, sí, yo te presto, tranquilo, no te preocupes. Entonces, es como conseguir más fácil las cosas. Claro, sí, sí, sí. Son a veces también como buscar una solución rápida, ¿no? O cuando Mm. también ya a veces las personas pueden estar desesperadas y como tú dices, por las trabas que pueden haber, te sientes frustrado, tal vez ya la presión también que tienes por pagar ciertas cosas, entonces se puede llegar a este punto. Claro, Am, el problema es que no se dan cuenta que muchas veces el interés que tú vas a generar con un chulquero es mucho más grande que con un banco. Ujú. Entonces,
Ese es Claro, el gran problema. ponerte la soga a la final. Sí, tienes Sí, mucha razón. Y parte también, como tú dices, mencionaste al inicio, es el no tener esta cultura o educación financiera, ¿no? Porque, claro, tal vez algo básico de saber qué es un interés o cuánto tienen los bancos de interés, cuánto te dan, esto, lo otro. Entonces, tal vez tú por la desesperación vas a un chulquero, pero no entiendes cuánto va a ser a la larga lo que tienes que pagar, que tal vez justo leí hace algún tiempo que a veces hasta triplica o mucho más un chulquero y uno de esas cosas no se da cuenta, ¿no? Si es que no tienen también tal vez la educación o conocimiento de. Entonces sí, tienes mucha razón en cuanto a eso. Bien, por otro lado, quería preguntarte, ¿qué piensas sobre el ahorro? mm, depende. Tengo dos puntos de vista sobre el ahorro. Hay personas que ahorran simplemente por ahorrar y por tener su dinero ahí, saber que tienen dinero. Eso no me parece, no comparto ese punto de vista. Pero si en cambio tú estás ahorrando para un fin específico, por ejemplo, estoy ahorrando para mejorar mi casa, estoy ahorrando para cambiar de la educación de mis hijos, ponerles una institución educativa mejor, estoy ahorrando para comprarme una nueva computadora que va a servir para trabajar, cosas así. Considero que es una muy buena estrategia, porque al final no terminas endeudándote y teniendo que cubrir intereses. Genial. Sí, y supongo que también, bueno, forma parte de un tercer punto, como tú mencionas, yo le agregaría, por ejemplo, un fondo de emergencia, ¿no? Porque, claro, puede haber personas que ahorran porque sí, otras que tienen un objetivo, y el otro que puede ser incluso también un fondo de emergencia, como la palabra le dice, cualquier accidente de salud. Seguro, pero si tú te pones a pensar, ese fondo de emergencia tiene un fin, entonces cae dentro del segundo punto. Tienes un objetivo para eso, tener un colchón de dinero por si algo malo llega a pasar por si, no sé, surge una opción de invertir tal vez. Entonces ya tiene un objetivo ese dinero que esté guardado ahí. No es solamente que está guardado porque sí. Genial, claro, sí, 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 van de la mano. Entonces, súper bueno conocer igual tu apreciación sobre el ahorro. Y bueno, volviendo un poco a esta parte del sobreendeudamiento, si es que fuera tu caso, ¿qué acciones tú tomarías para mejorar este problema en tu casa o en tu vida personal? ¿Qué haría? Tal vez empezar a cubrir las deudas más grandes. Em, Normalmente cuando estás en una situación de sobreendeudamiento tienes varias deudas diferentes, una tarjeta que paga otra y otra que paga esta tarjeta y un préstamo que paga esta tercera tarjeta. Entonces buscar terminar con la deuda más grande y después vas con las más pequeñas. Porque considero que incluso moralmente es más fácil, te sientes más relajado cuando terminaste con la deuda más grande y dices, las demás ya son más pequeñas. Y cuando terminas una, vas con la siguiente y dices, ah, las demás son más pequeñas. Y sigues en ese círculo. Entonces, cada vez más fácil. ¿Cómo lo harías? Tal vez buscando no despilfarrar dinero, ahorrando. Ahora sí, ya ves, tienes un ahorro por un objetivo específico. Entonces, vas a ahorrar para pagar la deuda. Vas a ahorrar para pagar la tarjeta. Entonces, creería que de esa manera se puede lograr. Genial. Creo que, por ejemplo, esto sirve bastante para aquellos que también, no sé, tienen como un dominio sobre sí mismo, saben como que de alguna forma controlarse o pueden manejarlo, ¿no? Pero muchas veces también hay parejas o personas en sí que son ya compulsivos, a veces puede ser como ya, de por sí en su interior quieren comprar, endeudarse o ya no saben qué más hacer y como tú dices, usan una tarjeta para cubrir otra, etcétera. Entonces, ¿tú qué solución propondrías? O sea, más allá de tal vez ir pagando las deudas poco a poco, pero ¿qué se te ocurriría o de qué forma tú crees que esto se puede cambiar incluso en las familias en general? Pues se me acaban de ocurrir dos cosas. La primera, invertir parte de tus ingresos para contratar un asesor financiero que te diga, sí, todo tu dinero vas a utilizar solamente esta parte porque el resto va a ser para tus gastos,
pago tus servicios tal vez, pago de deudas, entre otras cosas. Y la otra, que sería más conveniente, como lo veo yo, buscar a alguien de confianza que te ayude con esta administración. Entonces, por ejemplo, no sé, me invento, vas con tu mamá y le dices, cada que me depositen a mí, yo te voy a transferir mi salario, tal vez, y tú me ayudas a administrarlo, cubres las deudas, pagas todo lo que necesito pagar, y así yo no despilfarro y luego no tengo que caer otra vez en el sobreendeudamiento. Entonces, básicamente encontrar ayuda de un tercero. Genial. Y justo con lo que tú mencionas, se me ocurre, tú, por ejemplo, ¿tomarías en cuenta o lo considerarías un asistente, pero en línea o un asistente tecnológico, claro, forma parte tal vez de un asesor, como tú decías, pero algo tal vez más digitalizado, como tal vez tú tienes conocimiento, ya que mencionabas que estás en el sector de la tecnología y todo esto? ¿Qué se te ocurriría? O sea, ¿o crees que funcionaría o no? O es necesario siempre tal vez tener a alguien de la mano humanamente, o sea, una persona que esté ahí ayudándote a administrar que esto que lo otro? ¿O consideras que la tecnología puede formar parte de esta solución? Quitando, o sea, poniendo de lado el hecho de que cada persona es diferente en su modo de actuar con y hacia la tecnología, sé de cercanos, personas cercanas mías, que utilizan, por ejemplo, aplicaciones para prever sus gastos y decir, bueno, este dinero voy a utilizarlo para mis antojos y solamente toman ese dinero. Y todo el resto tal vez saco por aquí una parte para cubrir gastos fijos, periódicos, por acá saco algo para ahorrar y cosas así. Entonces no tienen otra persona detrás. El problema es que, como tú dices, si es que es una persona que hace un gastos compulsivos, no importa si es que tienes una aplicación que te diga, oye, no gastes, o un programa o lo que sea que estén ahí vigilando, si es que tú simplemente coges, pasas la tarjeta y ya hiciste el gasto. Y luego la aplicación solamente va a decir, uy, ya gastaste. Por eso decía yo que es preferible en estos casos buscar un tercero que te ayude. Pero claro, si eres un poco más estricto, un poco más eh, regidos a tus propias normas, entonces podrías trabajar fácilmente con una aplicación móvil, por ejemplo. Genial, chévere. ¿Y qué piensas un poco con lo que mencionaste al inicio sobre la educación? Ya que tal vez es una de las causas que tú la mencionaste, ¿consideras que puede haber una solución también preventiva, o sea, antes de, para cambiar un poco esta cultura que fue lo que conversamos inicialmente, o qué propondrías tú en cuanto a esta área, la educación? Efectivamente, sí, diría que la educación básicamente en general necesita tener un cambio en el enfoque, al menos de cómo se hace en el país. En cuanto a la educación económica, se necesita un cambio urgente, porque cuando tú estás en un colegio X, en el cual te dan clases de economía, sí, tal vez te enseñan el interés simple, interés compuesto, que las tablas y todo, pero al final no te dicen para qué te va a servir. Y si es que tú, por ejemplo, no has buscado o no tienes una vocación de ser contador o algo así, dices, eso no va a servir para nada. Y tal vez lo aprendes el momento y ya, después saliste del colegio y se te olvidó. En cambio, si es que damos ese cambio y decimos, mira, va a llegar un punto en que vas a necesitar endeudarte tal vez para comprar un carro, para comprar una casa, empezar cosas que podrían llegarles a los jóvenes, para que compren un nuevo celular tal vez. Entonces debes entender que cuando tú compras este celular, vas a tener que endeudarte y ese endeudamiento va a cargar intereses y esos intereses los vas a calcular así y de esta manera vas a saber en dónde te sale mejor comprar tal vez. Si compras en el local A, en el local B, con cuál te manejas menores tasas de interés. Entonces cosas así que ya sean algo más llegado a la juventud, más llegado a la edad de los estudiantes, más que simplemente decirles economía y darles clases de economistas de hace 20, 50, 100 años que propusieron todas sus leyes, sus fórmulas y todo, pero que al final a ellos no les va a interesar para nada. Claro, genial, genial tu punto de vista, me parece muy interesante. Y con lo que mencionas, me dijiste que tenías igual dos hijos.
¿Tú qué consideras Ujú. igual en esto en la educación? Mencionaste también los adolescentes o los jóvenes para que sepan, o sea, para qué o por qué rayos funcionan los intereses o los cálculos o que esto que el otro. ¿Tú cuál consideras que es la edad en la cual se debería enfocar esta educación? O sea, ¿se podría enseñarles desde muy pequeños o crees que todavía no tienen esa capacidad de y se debería empezar tal vez desde los jóvenes? E incluso, ¿crees que ya los adultos que ya están muy arraigados a esta cultura ecuatoriana de endeudamiento y sobreendeudamiento, eh, funcionaría? ¿Crees que habría un cambio si es que hoy en día se decide enseñarles o a querer cambiar algo de eso? Definitivamente, siempre estamos abiertos al cambio, por más que digamos que no. Por ponerte un ejemplo, si tú a una persona mayor de edad le dices que empieces a usar un smartphone, probablemente diga, no, es muy difícil, no me gusta, no me acostumbro. Pero enséñale, por ejemplo, que puede hacer una videollamada y ver a toda su familia, entonces ya le va a interesar y va a aprender. Ese es el punto, que busque, se arme un interés en el proceso de enseñanza. Entonces, podríamos, ya yendo directo a tu pregunta, diría que se podría empezar con este tipo de educaciones de que son muy pequeños, no necesariamente mostrándoles el tema de intereses, endeudamiento, que ni les va ni les viene, sino mostrándoles que no es tan fácil obtener cosas, que si quieres algo, eso te va a costar y que ese costo tal vez no lo veas ahora, pero lo vas a ver después. Entonces ya empiezas a mostrarle que siempre todo tiene un costo. Tal vez no monetario, pero tiene un costo. Y ya el tema de educación financiera como tal, dejarlo a los adolescentes de los últimos años de colegio, lo que antes se consideraba bachillerato, tal vez los 2 últimos 3 años de colegiatura, que creo yo que son aquellos en los que ya empiezas a buscar manejar tu propio dinero, ya tus padres incluso te dan tu dinero y tú tienes que administrarlo para que te alcance toda la semana, todo el mes, 2 días, 3 días, dependiendo cómo sea. Em, entonces ahí ya empiezan a abrir los ojos hacia cómo es el mundo en realidad. Súper bien, súper bien. Gracias, muchas gracias, Jonathan. Esas son las preguntas que quería hacerte. No sé si más bien ya para cerrar, tienes tal vez tú alguna recomendación o algo adicional que quieras mencionar en cuanto a este tema. Mm, ¿Qué te puedo recomendar? Que tal vez pensarlo 2 veces antes de incurrir en una deuda, más que nada en las deudas grandes, por así decirlo, relativamente grandes. Sé que tal vez no es tan fácil llegar a un préstamo de $100,000, por ejemplo, que ya sería algo muy grande, pero sí, si te llaman a ofrecer una tarjeta de crédito, piénsalo 2 veces, no solamente al aceptarla, porque sí, a veces te puede salvar, y de hecho a mí me ha salvado más de una vez tener una tarjeta de crédito con la cual cubrir una deuda inesperada. Pero si ya aceptaste, ten mucho cuidado con lo que haces, en qué lo utilizas y más que nada ser responsable con tus gastos. Genial, muchas, muchas gracias, Jonathan. Que tengas una buena tarde y gracias igual por tu participación. Gracias a ti, Carol, por tus preguntas.